tal? Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras del primer día de diciembre. 1 de diciembre, que se fue el año. Listo y servido. De aquí la próxima semana la Purísima y después la Navidad. ¡Qué barbaridad! Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Alteraciones en el mapa político latinoamericano. Los recientes resultados electorales en diversos países latinoamericanos, tanto en elecciones generales como parciales, y en sus distintas subregiones del sur y centro, señalan sucesivas alteraciones en el mapa político del área, unas en el sentido de cambio y otras en el sentido de la confirmación o consolidación de las fuerzas políticas prevalecientes, todas generalmente marcando un avance de las tendencias progresistas o de izquierda cuando se aprecian en su conjunto. Los amagos de recuperación conservadora van quedando atrás de forma más rápida que la esperada y el panorama que asomó hace más o menos 10 años no logró consolidarse y fue revertido a partir de los triunfos electorales de López Obrador en México y Alberto y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Sin ignorar los resultados adversos en Uruguay y Ecuador, los comicios que se sucedieron en los últimos tiempos apuntaron, cada uno a su manera, al regreso ampliado de la llamada década progresista con que se inauguró el siglo XXI en el continente. El gobierno imperialista de Estados Unidos, antes Trump y hoy Biden, está consciente de esta realidad que hoy vive su patio trasero, que es la plataforma a partir de la cual ejerce buena parte de su hegemonía mundial y hace esfuerzos sucios de todo tipo en complicidad con las oligarquías locales y otras instituciones y traidores a su servicio para evitar que el camino latinoamericano y caribeño hacia la soberanía y la independencia, la igualdad entre todos los estados, la justicia social y el respeto mutuo siga avanzando donde no haya podido llegar a la meta o siga afianzándose donde lo haya logrado ya. De ese modo se explica su odio acérrimo y su campaña vil de mentiras y calumnias que faciliten un cambio de régimen en Venezuela, Cuba y Nicaragua, a las que se suman hoy Bolivia y el naciente gobierno de Pedro Castillo en Perú. Tampoco pueden ocultar su aversión y desprecio hacia la digna comunidad del Caribe, CARICOM, que rechaza con firmeza sus tentativas de chantaje y extorsión. Mediante cómplices y traidores como Mauricio Macri, Jair Bolsonaro y Lenín Moreno, lograron paralizar a la UNASUR, pero no podrán hacerlo con la Alianza Bolivariana ALBA-TCP, que crece en actividad, prestigio y potencial en estos momentos, y así lo ha demostrado en el enfrentamiento a la pandemia COVID-19. El éxito electoral y la inminente llegada al gobierno de Honduras de Xiomara Castro de Zelaya al frente del Partido Libre, en alianza con otras fuerzas populares políticas y sociales, cambia radicalmente el mapa político de Centroamérica, donde la Nicaragua sandinista se consolida e irradia su ejemplo y tendrá ahora un vecino solidario. Chile, Brasil y Colombia son los próximos escenarios en esta dura y larga lucha por la segunda independencia de América, en que la espada de Bolívar y el pensamiento de Martí
la audacia de Fidel y la valentía de Chávez tienen mucho que hacer todavía. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Buenos días, Gustavo, y gracias a Adriana Robreño desde Cuba. El lunes falleció un compañero muy conocido en los círculos del baloncesto, en los círculos sandinistas de León y entre los profesionales del derecho. El compañero Alfonso Valle González, conocido como Ponchín, estuvo en el Ministerio del Interior, fue abogado en la policía, fue dirigente del FER en los años 70, sobre todo en la Facultad de Derecho, cuando fue presidente de la Asociación de Estudiantes. Era profesor en la UAM, experto en Derecho Internacional, cifraba los 70 años y ha causado gran conmoción en un gran sector del Frente Sandinista y de los deportes. Saludamos a sus hijos, a sus nietos. Alfonso Valle González, que en paz descanse. Les quiero, ya vamos a hablar de Honduras, ¿verdad? Ya reconoció su derrota el Partido Nacional. Asfura ahí le fue a dar un abrazo. El abrazo de Judas a la Xiomara Castro. Ya vamos a hablar de eso, sí, pero quiero hablar de un montón de cosas antes. Espérame. Qué escándalo el que han hecho con la variante Omicron. Y le echan la culpa a los africanos. Es impresionante la hipocresía del imperialismo mundial. Sudáfrica tiene los mejores infectólogos del mundo. Ahí están, en Sudáfrica. Los mejores infectólogos del mundo. Entonces ellos pasan investigando, analizando, y ellos encontraron la variante, pero no es que la descubrieron en Sudáfrica, sino que, ¿cómo te diría yo? Determinaron esa nueva variante y le informaron al mundo como responsables que son. Pero no es que estaba en Sudáfrica. Incluso en Nigeria los encontraron en diplomáticos, ni siquiera en habitantes locales. Y entonces los malditos británicos, que recordemos que Gran Bretaña tenía el poder colonial sobre Sudáfrica hasta hace unos 30 años, los malditos británicos, le cierran el espacio, los vuelos a Sudáfrica. Lo que significó un impacto brutal para la economía surafricana, pero además después lo siguieron otros europeos seguidistas. Es impresionante. Claro, ahora viene el negocio, ¿no? Ya vamos a modificar las vacunas para que también sean efectivas contra el Omicron, pero como que si fuera una variante así devastadora, hermano, si es la variante menos dañina que ha salido. ¿Cuáles son los síntomas? Según dicen los infectólogos surafricanos, que repito, son los mejores del mundo. Mucha fatiga, dolor de cabeza y muscular, picazón en la garganta, fiebre, poca fiebre, fiebre baja. No pierden ni el olfato ni el gusto, casi no tienen tos. Es un cuadro leve. En 3 días desaparece. No, ya están inventando que vamos a hacer la nueva vacuna, que no sé, es un negocio terrible. Ahí sí nos van a tener. Cada cierto tiempo nos van a hacer aparecer que hay una nueva, mejor otra vacuna o un refuerzo, todo para seguir llenándole los bolsillos a estos delincuentes, la mafia de las corporaciones farmacéuticas. Qué barbaridad. Fíjate que en Cuba, que ya tienen, creo que ya más del 90% de la población vacunada, si no el 100%, ni un solo niño se ha infectado del COVID después que todos fueron vacunados. Ni uno. Gracias a la vacuna cubana. Y ya regresó a la normalidad Cuba. No es que no hayan dejado de ver que todavía hay algunos casos y gente que estaba enferma desde hace rato, que algunos han ido falleciendo. Pero entre los niños ni un caso. Es una maravilla la vacuna cubana, así que
Si aquí hay algunos padres que se resisten a vacunar a sus niños, que no, porque es un niño, hermano, y la viruela, y el sarampión, y la poliomielitis, y el tétano, y la tochifladora, y no, todos los años no se vacunan a los chavalos desde chiquitos, a los 6 meses, al año, a los 2 años no sé qué, a los 5 el refuerzo. Y entonces, si te otra vacuna más, para que el cipote desarrolle la inmunidad frente a este virus. Y además le ayuda con otra cosa. Ayer me contaba la Maximina. La Maximina es una amiga que viene aquí a la radio todos los días. Entonces dice Diana Garote. Dice la Maximina, ella padece un dolor enorme ahí en la rodilla. Y le andaba así como tanamaste, una gran piedra en la rodilla. Dice que después de la segunda dosis de la vacuna se le quitó la inflamación de la rodilla. Hasta con eso salió ganando. Que todavía le duele, pues, pero ya no la tiene inflamada. Así que más bien salí ganando, hermano. Bueno, hoy mañana 2 de diciembre es el 32 aniversario de la caída en una emboscada, en una emboscada que hizo la contrarrevolución. Ya iba de salida, pero quedaban remanentes poderosos, sobre todo en la 6ª y en la 5ª región, del capitán Juan Carlos Espinosa Ordóñez, de Somoto, y hermano de una querida amiga, compañera, Rosana Espinosa. Quiero contarles algo de su biografía, porque era un brillante cuadro militar del Ejército Popular Sandinista. Hoy fácilmente sería, si no general, al menos coronel. Yo digo que general, fácil, un chavalo además, cipote. Y el Ejército había invertido mucho en su preparación militar académica. O sea, no solamente su experiencia militar combativa, que era vasta, sino además su preparación militar académica. Nació en 1963, el 3 de enero. ¿Verdad? De manera que él se incorpora a las tareas revolucionarias en la Asociación de Estudiantes de Secundaria. Cipote, que tenía 15 años. Pero así, a los 15 años cayó preso. Ahí tuvo 15 días preso, ahí en Somoto. Después, con el triunfo, él se incorporó a la defensa de la revolución. Después se fue a la alfabetización. Al regresar, ya se incorporó definitivamente al ejército, al regresar de la alfabetización. Él tuvo una formación familiar muy importante, porque su papá era un reconocido somoteño de ideas de izquierda, ¿verdad? Y no las ocultaba, pues formaba a muchachos, a muchachas en las ideas revolucionarias. Era colaborador del Frente, Casa de Seguridad, entregaba dinero. Y su mamá era una famosa maestra ahí en Somoto, formadora de generaciones. Entonces, ese ambiente familiar ayudó a la forja de sandinista, de todos los Espinosa Ordóñez, pero especialmente de Juan Carlos, porque es de quien estamos hablando. Su papá se llamaba Julián Reinero Espinosa III y su mamá, doña Paquita Elba Francisca Ordóñez Toledo. La profesora Paquita también le conocían, ¿verdad? Y entonces él se mete al batallón de infantería ahí en Somoto, creado en Somoto, del Ejército Popular Sandinista. Se integra a las tropas de exploración en la primera región militar. Y después es uno de los seleccionados para fundar el primer BLI, el Simón Bolívar. Ahí lo nombran como sustituto del jefe, que era el político, pues, del batallón. Se entrenó ahí en Mulucucú, cuando Mulucucú era pura selva, un campamento lodoso, una comarca era de Río Blanco. Hoy es un municipio grandecito, hermano.
Estamos hablando de hace ya 35 o 38 años, ¿no? Y como parte del BRI, pues operó en decenas de misiones combativas, donde adquirió una experiencia enorme como jefe, como soldado. En el 86, ya con 3 años de experiencia en un BLI, ¿te imaginas 3 años en un BLI? Eso es mucho bregar. Lo trasladan a Managua, al Estado Mayor General, como primer oficial de la sección de la Juventud Sandinista, bajo la responsabilidad del Zorro, nada más y nada menos, del comandante guerrillero Francisco Rivera Quintero, que era el jefe de la Dirección de Organización Partidaria en el Ejército. Luego, para el 88, él participó en el operativo Danto, en una de las 2 agrupaciones. Recuerden que fueron 2 agrupaciones, cada una con 4 blimas, sus unidades de apoyo: zapadores, exploradores, artilleros, marineros, brigada sanitaria, incluso hasta reporteros, ¿verdad?, que iban con sus cámaras, sus grabadoras de audio, y a milicianos campesinos que se encargaban de toda la logística. Entonces Juan Carlos estaba en la agrupación número 1, que operó en las riberas del río Coco. La agrupación número 2 operó en la zona de San José de Bucay, en el Cerro La Coneja, donde destrozaron ahí el campo de aterrizaje de la Contra. Y todo eso además estaba sembrado de minas antipersonales. Era terrible aquello, hermano. Fíjate que una cosa interesante de este muchacho Juan Carlos, y es que como él era el político, se hizo de spray. En aquella época, y bueno, todavía se usa el spray para las pintas, todavía se usa. Pero bueno, el spray lo usaba, y entonces en los senderos, en las abras que tenían que recorrer los soldados mientras operaban, persiguiendo a la Contra, entonces Juan Carlos sprayaba las hojas de chahuite, que un tronco de árbol caído o verde, con consignas o con cosas que le recordaban a los soldados determinadas misiones, pues. No enciendan cigarros, que el enemigo nos puede detectar. En cada explorador, Carlos Fonseca Amador. Guarden silencio en la marcha. Artilleros al pie del cañón defendiendo la revolución, y así, cosas así, pues, que él las iba pintando. Viva Sandino, viva el frente. Y una de las que sprayaba era: es mejor pisar una plaste mierda que una mina antipersonal. Porque había algunos que se cuidaban, pues no y pum, caían en una mina, ¿verdad? Entonces, quienes lo conocieron ahí en el ejército, en el BLI, lo describían como un muchacho alegre, franco, generoso, muy intuitivo. Sabía advertir cuando había determinadas actitudes oportunistas de algunos jefes. Tenía mucha habilidad para pescar ahí en esos ríos, para encontrar comida porque de ahí esa experiencia de tantos años en el monte lo habían hecho un experto, ¿verdad? En esa incursión ahí en las riberas del río Coco, durante el operativo Danto, a él le tocó, por ejemplo, trasladar a muchachos que no sabían nadar o que eran muy chaparritos. Entonces él se los echaba al tuto y los atravesaba el río con ellos. También ayudó en la evacuación de los heridos hacia los helipuertos. Y por toda esa conducta de gran valor de Juan Carlos, es que lo condecoran con la medalla Camilo Ortega en oro. La medalla que deshonró Humberto Ortega cuando se la regaló al agregado militar yanqui en 1991. Eso no se me olvida, hermano. ¿A vos se te ha olvidado eso? A mí no se me olvida. Pues entonces Juan Carlos recibió la medalla al valor Camilo Ortega Saavedra. Entonces él le propuso que mejor no se la dieran a él,
porque había muchos que habían tenido igual o mejor conducta que él, que no habían recibido la medalla. Dicen que era tanta la gente que tan valerosa y perdón, que no había suficiente medalla, entonces no calcularon bien. Entonces después de eso lo mandan a estudiar a la Academia Superior de Guerra, la Máximo Gómez de Cuba, la máxima escuela militar de Cuba. Ahí fue a pasar un curso. Filosofía, ciencias sociales, ciencias conductuales, trabajo político ideológico, organización partidaria, organización de tropas, táctica general y especial, mando y estado mayor. 30 asignaturas, mano. Ahí le sacan el jugo, mano, a los muchachos, a los estudiantes en esa academia militar. Pero salen, ve, súper bien formados. Los cubanos son extraordinarios en esta materia. Él ya estaba casado, se había casado a mediados de los 80 con una muchacha que también estaba integrada en la Juventud Sandinista, Janet Román Rivas, y ya tenía 2 hijos. Entonces se fue un año a Cuba, ya había estado 4 o 5 en la guerra, más 7 en la guerra, y dejó a sus 2 hijos solos, pues, a la familia. Regresa y lo mandan a reforzar el trabajo partidario en la 6ª región militar. ¿Verdad? Y entonces el 27 de noviembre, el Día del Soldado de la Patria, lo ascienden a capitán del ejército. Él vino a Managua, vino con su familia, una ceremonia sencilla, ¿verdad? Y 5 días después, el 2 de diciembre, porque a él ni siquiera dio tiempo de celebrarlo, lo mandaron de regreso a Matagalpa porque venían las elecciones, había que hacer un sondeo entre los soldados, estado de ánimo, opción política y demás. Entonces a él lo encargan de hacer ese trabajo y se va desde la base militar de Guajualí, que ahora es una comunidad, ¿verdad?, grandísima ahí en Matagalpa. Se va hasta el Cerro del Toro, ubicado entre Río Blanco y U Norte, en Paiguas. Ahí en ese cerro habían instalado una base de apoyo operacional, que eran puestos de mando. Servían para descanso, para habituallarse, etcétera, pues. Y entonces termina su trabajo, ¿verdad? Y el 2 de diciembre va de regreso para Matagalpa. Se va con un compañero que conducía el jeep y un oficial que va en la parte de atrás en un UAZ. Como ya se habían firmado los acuerdos de los acuerdos de Zapual, los acuerdos de paz, estaba la campaña electoral, se había bajado la guardia en muchas comunidades de combate del ejército, y uno de ellos fue Juan Carlos. No habían agrupaciones que acompañaran las misiones combativas ni nada, pues no. Entonces él se confió. Cuando vienen de regreso, ¿verdad?, los emboscan en la Cuesta La Venada, 5 kilómetros de Río Blanco. Los primeros balazos matan al oficial que iba atrás en el UAZ y a él le meten varios balazos en un pulmón por una bala de 7.61 milímetros de un fusil M14, y la bala también le rozó el corazón. El chofer queda ileso, entonces el chofer agarra en guinda, lleva el muerto en la parte de atrás del UAZ y lleva herido, muriéndose, a Juan Carlos, y sale en guinda rumbo a Río Blanco a buscar como un médico, pues, que atendiera al compañero. Y en un UAZ, imagínate, los UAZ no viajaban en gran velocidad, eran fuertes, atravesaban cualquier camino, pero no, mentira, mano, 60, 70 tal vez. Pero ahí, y además en aquellos caminos, porque eso no era la carretera que ahora ha hecho Daniel, no, hermano, el camino terrible. 2 cuadras antes
2 cuadras antes de llegar al centro de salud. El 2 de diciembre de 1989, Juan Carlos muere, ahí en el Jeep. Cuando ya llega al centro de salud, él ya murió. Se desangró. Terrible, bravo. Fíjate, 2 de diciembre, hermano. 2 meses más. Y la guerra, o 3 meses más se había acabado la guerra. Tristísimo, hermano. Dicen que el papá, don Reinerio, dicen que desde que él conoció al jefe de la dirección política del ejército, le dio mala espina. Y porque él era una primadona. Estamos hablando de uno de los que está preso ahí. ¿Para qué vamos acordando ese nombre? Un traidor. General. Y yo lo recuerdo también. Sí. La misma percepción, pero bueno, ya eso es el pasado. Era una primadona, andaba todo Catrín. ¿Verdad? Y le dio mala espina, dicho y hecho, hermano, traicionó. Clase de olfato el del hombre, bravo. Su cuerpo fue trasladado a la ciudad de Somoto, ahí fue sepultado. Hay un barrio que lleva su nombre porque son tierras que el papá de Juan Carlos había donado a la alcaldía de Somoto cuando se desplazó a los campesinos de la zona del Espino, que estaba asediada por la contrarrevolución con mucha frecuencia. Trasladaron a ese predio que fue donado por don Reinerio y eso lleva su nombre. Honor y gloria al compañero Juan Carlos Espinosa Ordóñez. Tenía, ¿qué? 29 años. No, hombre, 26 años tenía. Cipote, hermano, cipote. Sería un cuadrazo ahorita. Saludos a Rosana, saludos a toda la familia. Y muchas gracias por haber compartido estos datos biográficos. Vamos a cambiar de tema, son las 7:03. Quiero hablar un poquito de Honduras, pero ya vamos a hablar. Es que hay por lo menos 3 cosas, hermano. Por lo menos 3. Que han sido informadas entre el lunes y hoy, que es imposible no referirse a ello, porque son cosas, hermano. O sea, esto es revolución pura y dura. Revolución no solo era militar, ni alcanzar liberación, no solo es eso, es desarrollo, es progreso, es revolución también. Por ejemplo, el lunes inauguraron la Universidad Indígena, la Universidad Indígena en el territorio Rama. Eso es una maravilla. Rústico ahí, con materiales locales, con madera, con palma, con bambú. Empiezan con 60 estudiantes de 7 municipios del Caribe Sur. De la Uneperla, Cucragila, desembocadura del Río Grande, Bluefield, Ramaquey y de comunidades como Cascabilaf, Tasbaponi, San Pancho, El Bluff, Ticticamla. O sea, estamos hablando de 10 creoles, 10 misquitos, 7 ulguas, 3 garífonas, 20 ramas, 10 mestizos. La mayor parte de ellos lograron alfabetizarse, graduarse de primaria y terminar su secundaria gracias a los programas del gobierno sandinista. Ahí, en el Rama, de verdad que es extraordinario, hermano. Entonces hay una alianza con la UNAM, con el CNU, con la UNA, porque lo que van a enseñar, van a comenzar con materias vinculadas a la agricultura, pues. Y la crianza y el cuidado de los animales, según explicaba el rector de la UNA, Alberto Cedile. Entonces, en el primer año de estudio, al concluir, le van a dar un título de promotores de agricultura y ganadería. En el segundo año, le van a dar el título de técnico agropecuario. Y en el tercer año, técnico superior en agricultura y ganadería. Felices lo están los compañeros. Y con toda la razón del mundo. Es una maravilla esto. Son las 7:05. Lo otro, en energía. El avance en energía es una cosa
Impresionante. Ayer lo explicaba el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell. Estamos en el 99.054. Imagínate vos que ahora tenemos que ir por la centésima, porque ya estamos a punto del 100% de energía eléctrica. Ahí tengo una comunidad que me escribieron, por cierto, ya voy a hablar. Espérame, si primero quiero contar esto. Ya se sobrepasó la meta de este año. Ya están avanzando sobre esa meta, porque la meta era el 99 y ya se pasó. Se han hecho en estos 15 años de Daniel 9.000 proyectos, 600.000 viviendas electrificadas, 3 millones y medio de nicaragüenses tienen hoy energía eléctrica domiciliar que no la tenían hace 15 años. 3 millones y medio. Se dice rápido, ¿verdad? Van a instalar una planta de energía solar en Cabo Gracias a Dios, en el extremo nororiental del país. Se van a instalar en el 2022 6.000 paneles solares. Que ahí en Cabo Gracias a Dios ya tienen el estudio completo de qué es lo que, cuántas locales hay que colocar la energía eléctrica. Son 1.700 viviendas, 17 escuelas, 9 centros de salud y 34 iglesias en la comarca. Le llamaban antes la comarca Cabo Gracias a Dios. Impresionante, hermano. Y estamos hablando que las primeras líneas que se instalaron en el Caribe Norte fueron hace 60 años. Ya todo eso está renovado. Entonces hay cobertura completa en Caribe Norte, en Río San Juan. Y además interconectado al sistema eléctrico nacional. Falta completar el Caribe Sur. ¿Verdad? Y dice Salvador Mansell, ¿cuándo íbamos a pensar que estar llevando a Huaspán el sistema interconectado nacional? De manera que, imagínate que las comunidades de la ribera del río Coco, todas tienen ya energía eléctrica. Todas. Es impresionante, hermano. Ahí hay paneles solares o el interconectado nacional, lo que sea, pues, pero tienen energía eléctrica. Entonces ahora hay una gran cantidad de proyectos, 82 millones de dólares están invirtiendo en el Caribe Sur. Van a hacer una nueva subestación en el Tortuguero, otra en Bluefields. La idea es que tengan capacidad suficiente para absorber todas las obras que están pendientes de realizar en esta zona, sobre todo por el puerto de aguas profundas. Van a instalar una nueva subestación en Agateá y van a modernizar el sistema desde Acoyapa hasta La Esperanza en el Rama, con subestaciones y tendido nuevo, hermano. Entonces, por cierto, yo hace tiempo tengo esta solicitud que se lo vamos a trasladar a Enatrel o al ministro Salvador Mansell. Hay una comunidad en Matiguás que se llama Tierra Blanca número 2. Es la única comunidad en toda la zona que no tiene energía. Han hecho solicitudes por escrito, verbales, y no les hacen caso. ¿Verdad? Son casas dispersas, pero todas las comunidades alrededor tienen energía, ellos no. La trocha no sirve, es un lodazal enorme. Son 10 kilómetros y se tardan como 1 hora para poder llegar. No tienen escuela, entonces los chavalitos, que son como 30 cipotes, tienen que ir a clase a la casa de una señora que les está dando la clase porque no hay escuela en la comunidad. Entonces que el progreso, ya les pusieron el agua, eso sí, tan felices, hace como 1 año y medio le llegó el agua. Eso queda cerca de Quirragua, La Sultana. Y lo que piden es energía eléctrica y que les arreglen la trocha y una escuelita, de una sola aula, pues. No es que están pidiendo gran cosa, sino pero que tengan un local los cipotes, porque si no, les tocará caminar como 8 kilómetros. Y entonces los papas prefieren no mandarlo. Y hay una señora, pues, que está haciendo las clases ahí en su casa. Son las 7:10. Hay muchas cosas más que decir de energía porque también están rehabilitando, ya rehabilitaron la central Carlos Fonseca, la de Apaná, aquí en Jinotega, con un financiamiento del BESIE. Estamos hablando que las hidroeléctricas tienen capacidad de 100 megavatios, de generar 100 megavatios.
el 2,5% del consumo nacional, de la capacidad instalada, perdón. Y además están otros montones de programas que financia el BESIE. Y la matriz, algo tan importante, o sea, porque las 2 líneas de trabajo que orientó Daniel en 2007, bueno, las 3 era, primero, tener suficiente generación para acabar con el racionamiento. Y la generación a como fuera en aquel momento, pero luego cambiar la matriz. Y la tercera era llevar la energía eléctrica a todo el mundo. Y ahí están los resultados. Entonces la matriz, ya tenemos invertida la matriz. Antes era el 80% más o menos de energía sobre la base de combustibles fósiles, búnker y demás. Y ahora es al revés. 75-80% es producida por energía renovable. O sea, es impresionante. Y además ahorita se va a incorporar la planta de gas que va por buen camino. Eso va el plan se va cumpliendo en tiempo y forma. Entonces, esto es la energía, eso va a ser 320 megavatios que van a entrar al sistema. Entonces vamos a tener capacidad de exportar energía eléctrica de Nicaragua. Y antes nosotros, ¿cómo estábamos cuando llegó Daniel, hermano? Cuando regresemos hablamos de otras cosas. Son las 7:12. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 16 minutos. ¿No te aclaró? Es que hay un compañero ahí que por la vía de Facebook está en la transmisión, Facebook Live, nos está diciendo de que en la comunidad Las Pavas, pero no nos dice a dónde, en qué municipio. Que también tienen ese problema que no tienen energía eléctrica. Y que me estuve leyendo la transcripción de la entrevista a Justa Pérez del MEFCA, la ministra del MEFCA. Además de la propaganda que le hizo a Pueblo Nuevo, ¿verdad? Qué barbaridad. Es que Justa es de Pueblo Nuevo, era dirigente de la Juventud Sandinista, fue concejal allí en Pueblo Nuevo hace muchos años. Pero es impresionante todo lo que está haciendo el MEFCA. Ahí vamos a ver si nos da tiempo de reseñarle. Quiero contar algo de Honduras rápido. Primero, ¿verdad? Ya reanudaron el conteo, la publicación del escrutinio que se había interrumpido porque llegaron hasta las actas que se transmitieron vía informática y ahora están con los datos manuales. Y ha habido un leve incremento del porcentaje y la cantidad de votos de Diasfura. Estaba en 33.90, algo así, ahora está en 34.18 y ha bajado un poco. Xiomara, que estaba cerca del 54, ahora está en el 53.26. Pero esa tendencia no es suficiente para revertir el resultado. Por eso es que Afura, el candidato del Partido Nacionalista, ayer llegó a reconocer el triunfo de Xiomara Castro. Le va a visitar a ella y a su familia. El abrazo de Judas le dio ahí porque ese hombrecito tiene unos negocios de lo más raros, ¿oíste? Pero bueno, ya está, pues. Y ahí ya está. Es cosa juzgada, pues. Xiomara Castro es la presidenta electa de Honduras. Queda por ver cómo va a quedar el Congreso. Hay distintos cálculos, pero todo hace indicar que el Partido Libre, el partido de Xiomara Castro, va a estar más o menos entre no menos de 50 y puede llegar a 53. Algunos dicen que a 54, pero más a mí, entre 50 y 53. Su aliado, el Partido Salvador de Honduras, de Narrala, ese va a tener aproximadamente 12 diputados. Entonces, entre el aliado y Libre pueden llegar a la mayoría relativa, pueden. No van a tener mayoría calificada suficiente. La mayoría calificada es para nombrar magistrados, modificar la constitución, no lo van a tener, pero el Partido Liberal logró 26 diputados aproximadamente. Con ellos sí podrían hacer elecciones de distintos cargos constitucionales y reforma a la Constitución si la necesitan.
¿verdad? Entonces está por verse cuál va a ser el comportamiento del Partido Liberal. El Partido Nacionalista ya se sabe que no, ¿verdad? Partido Nacional, perdón. Porque en Honduras es raro, ¿verdad? Son 128 diputados. Y antes era diputado por cada 35,000 habitantes. Entonces se iba moviendo el piso hasta que hicieron una reforma y dijeron, no, hasta 128, hacen un cociente y el departamento que no alcance el cociente le dan un diputado. Bueno, hay un famoso poema, ¿no?, de Pablo Neruda, que es precioso, uno de los poemas más bonitos, de los poemas políticos de Neruda, uno de los poemas más bonitos. Este y el canto a Sandino, ¿no? Se llama Morazán vigila, y nunca mejor dicho. Alta es la noche y Morazán vigila. Es hoy, ayer, mañana, tú lo sabes. Cinta central, la América angostura que los golpes azules de dos mares fueron haciendo, levantando en vilo cordilleras y plumas de esmeralda. Territorio, unidad, delgada diosa nacida en el combate de la espuma. Te desmoronan hijos y gusanos, se extienden sobre ti las alimañas, y una tenaza te arrebata el sueño, y un puñal con tu sangre te salpica, mientras se despedaza tu estandarte. Alta es la noche y Morazán vigila. Ya viene el tigre enarbolando un hacha, viene a devorarte las entrañas, vienen a dividir la estrella, vienen a devorarse las entrañas, vienen a dividir la estrella, vienen, pequeña América olorosa, a clavarte en la cruz, a desollarte, a tumbar el metal de tu bandera. Alta es la noche y Morazán vigila. Invasores llenaron tu morada y te partieron como fruta muerta, y otros sellaron sobre tus espaldas los dientes de una estirpe sanguinaria, y otros te saquearon en los puertos cargando sangre sobre tus dolores. Es hoy, ayer, mañana, tú lo sabes. Hermanos, amanece y Morazán vigila. Nunca mejor dicho para el pueblo hondureño. Amanece, amanece Honduras y Morazán vigila. Les decía que no va a dar tiempo de hablar de todo lo que está haciendo el MEF, que es mentira. Es que es una cosa impresionante. Paquetes tecnológicos, capacitación, transformación láctea, patio saludable, sector ganadero, huertos integrales. Vamos a ver si lo comentamos el viernes, porque quiero hablar un poquito de Carlos Fonseca. Son las 7:22. O sea, yo les decía el lunes, vos relees a Carlos y aprendés. Lo buscas por tema y es con mayor fuerza la posibilidad de asimilar sus enseñanzas. Si te lees de corrido las cosas, es demasiado denso. Pero si lo buscas en tema, te encontrás muchas cosas que te enseñan. O sea, Carlos Fonseca nos enseña siempre. Entonces me fui buscando ahí un tema del que quiero hablar, pues. Ya lo hemos comentado en otras oportunidades, pero desde otro ángulo. Entonces, en uno de los últimos escritos de Carlos, si no el último, que se llama Síntesis de algunos problemas actuales, son las notas desde la montaña. Esto es de 1975, este es el penúltimo. Entonces, fíjense, miren lo que nos enseña Carlos y cosas que estamos haciendo, hermano. Dice Carlos, en la medida en que lo ha permitido la madurez de los cuadros, el Frente Sandinista siempre se preocupó por buscar un estilo propio para dirigir a las masas en la lucha por el cambio revolucionario. Me voy a detener aquí. Esto es sumamente importante, ¿no? Lo que hemos insistido muchas veces, el Frente no copiaba, hermano, sino que buscaba su propio estilo.
nunca ha copiado, busca su propio camino, abre camino. Claro, iluminándose con las luces de otras experiencias, sí, pero haciendo su propio camino. Esto es sumamente importante. Ya ves, lo escribe Carlos en el 75, sobre la base de la experiencia de 15 años de lucha del Frente Sandinista. ¿Me entendés? Y está hablando del propio camino que ha forjado el Frente Sandinista, el estilo propio para dirigir a las masas, dice Carlos, en la lucha por el cambio revolucionario. Agrega, podemos agregar a lo expresado en el presente punto que lo importante no es declamar frases de los grandes revolucionarios universales, perdón, sino aplicar en la realidad con creatividad sus enseñanzas. Fíjate bien, es que hay una tendencia de compañeras y de compañeros, ¿no?, que creen que por citar de memoria determinados pasajes de grandes revolucionarios, Lenin, Fidel, Marx, Engels, Ho Chi Minh o Mao, o el propio Carlos, el Che. Entonces, que por citar eso de memoria y decir es que esto lo dijo fulano, que con eso ya uno ya se sienten teóricos de la revolución. Entonces dice Carlos, lo importante es aplicar en la realidad con creatividad las enseñanzas, sus enseñanzas, las de estos grandes revolucionarios universales. O sea, está bien que sepas la teoría, pero lo importante es hacerlo en la práctica con creatividad, buscando el camino propio. Y dice Carlos Fonseca, ¿no? En todo caso, dice, esos revolucionarios universales no han legado meras frases, sino toda una acción creadora. El principal legado de los revolucionarios universales no es su teoría, es su práctica, que ilumina, o de la cual extraen la teoría, pero es la práctica, es el camino que forjó Ho Chi Minh para alcanzar no solo el triunfo de la revolución, sino la independencia nacional, la reunificación de Vietnam y la derrota de los franceses y de los yanquis. Pero fue un propio camino, el propio camino de Mao en China, o de Fidel en Cuba, y hoy en las actuales condiciones el propio camino que siguió Chávez, y abrió camino, abrió una manera de hacer las cosas, transformando las Fuerzas Armadas desde su interior, o el camino que escogió el movimiento del socialismo en Bolivia con Evo Morales. Ese es su propio camino. ¿Me entendés? Claro, iluminándose, repito, con la experiencia, la práctica y la teoría revolucionaria de otros pueblos, pero el propio camino. Y aquí viene otro concepto de Carlos. La conveniencia de buscar en lo representativo de la cultura nacional del pasado las expresiones patrióticas y contra la explotación, y difundir con amplitud tales citas. Fíjate bien. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja Carlos? Escarbemos en nuestra historia, en nuestra cultura nacional, escarbemos, busquemos las expresiones patrióticas contra la explotación, y eso reflejémoslo en el mensaje hacia el pueblo. Difundir con amplitud tales citas, dice Carlos. Esas referencias, dice, sí prestigian el lenguaje más radical. Porque hay algunos que se las pican de radicales, ¿verdad? Diciendo que no, que la revolución proletaria, el Estado, no sé qué. No, dice, escarbemos en nuestra lucha. Y podés buscar a Celedón, podés buscar a Cleto Ordóñez, podés buscar un montón. Cada vez que pienso en Cleto Ordóñez, sé que tengo una deuda pendiente, pero no quiero ser irresponsable
Y siempre me acuerdo también de que se acababa el tiempo de los dones y de las doñas, y aquí tenemos esa costumbre todavía los nicaragüenses, y los sandinistas la tenemos, de andar incorporando ese apelativo don o doña a compañeros, a compañeras, ¿no, hermano? Si el don y la doña es un remanente del señorío feudal, pero bueno, eso es otra cosa. Sigamos con Carlos. Dice Carlos, oigan esto, al hablar de el pseudo radicalismo, dice Carlos, a quien comete errores hay que ayudarlo a superarse. Fíjate. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando cometemos un error? Cuando vemos que alguien comete un error, ¿qué es lo que hacemos? Le caemos encima como sopilotera, hermano. Como sopilotera. No es que buscamos como, mira hermano, la canteaste aquí, oíste. Y esto lo hiciste mal por esto, más esto y más esto. Y estás actuando de esta manera mal por esto, esto y esto. Y lo correcto es hacer tales más cuales cosas, lo que sea, pues. Y sobre todo una crítica colectiva es mucho más útil, ¿no? Ah, no. Sabemos que alguien cometió un error y le caemos, mano, con todo, mano. No hemos aprendido a hacer críticas de manera correcta para que el compañero se supere. Porque esa es la idea. Que supere sus errores metodológicos, errores de personalidad, errores organizativos, errores en el método de dirección, sus errores. Ah, no. Lo que queremos es echarle, hacerlo leña, mano, para nosotros, que nos den el hacha a nosotros. Y entonces dice Carlos, en este sentido, al que incurre en la desviación radicalista, hay que reconocerle la dosis de preocupación a favor del contenido revolucionario del proceso, pero al mismo tiempo, dice Carlos, orientarlo respecto a las medidas que más eficazmente contribuirán a garantizar el auténtico contenido revolucionario del proceso. Combinación de la teoría revolucionaria con la práctica concreta en que actuamos. Porque muchas veces tenemos la tendencia, por dar un ejemplo, aquí voy a inventar algo, ¿no? Aquí lo que deberíamos de hacer es, expropiar a todos los banqueros o los terratenientes o lo que sea. Entonces dice Carlos, no, espérate. Lo que hay que hacerlo es explicarle cuáles son las medidas que más eficazmente nos acercan, nos garantizan el auténtico contenido revolucionario. La eficacia, ahí la palabra clave es eficacia. ¿Qué medidas son eficaces? No aplicar las cosas solamente porque te parece que eso se corresponde con la teoría revolucionaria. No, hermano. Lo que es eficaz. Que, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Daniel en los últimos 4 años? Después de la sangrienta intentona golpista de 2018. Es enrumbar la economía hacia fortalecer las capacidades propias de la gente para salir adelante. Los emprendimientos, las microempresas, fortalecer la acción campesina, capitalizar a todo mundo, capacitarlo, porque no hay otras posibilidades de crear fuentes de ingresos laborales tradicionales. Entonces vos buscás ese camino. Entonces algunos ortodoxos me podrían decir, no, lo que hay que hacer es crear fábricas para que la clase obrera y que no sé cuándo, hermano. Las condiciones de Nicaragua son estas, y esta es la opción mejor para que la gente pueda salir adelante y tener mejores posibilidades de progresar. Entonces dice Carlos, combinación de la teoría revolucionaria con la práctica en que actuamos. Estrecha vinculación con las masas populares, con la gente. Crítica constructiva que permite la superación de las debilidades y errores. Mayor esfuerzo en el conocimiento de los problemas nacionales, locales y parciales. Fíjate que aquí esto es clave.
el hacer que cada uno de nosotros haga el mayor esfuerzo posible por saber las condiciones del país, las condiciones locales, es decir, de tu territorio, y además las condiciones parciales, es decir, de determinados segmentos de la sociedad. Conocerlo. Tenemos que conocer la realidad, y a veces nos atrevemos a opinar sin conocer o sea, Nicaragua, como cualquier otra sociedad, son sociedades sumamente complejas, y aquí en Nicaragua tenemos muchos problemas estructurales que causan otros problemas que son los que apreciamos, y hay que conocerlo para poder decir, hombre, la estamos canteando en tal lado, mejor hacer tal cosa. Primero conozcamos, diagnostiquemos. Bueno, ni siquiera diagnostiquemos, comportamos el diagnóstico que ya está hecho. Identifiquemos los problemas que están en ese diagnóstico en la realidad concreta en la que vivimos. Y dice finalmente Carlos, esto es sumamente importante, homogeneidad ideológica en las filas de nuestro destacamento. A veces en esto fallamos. Homogeneidad ideológica. Esto es sumamente importante. Que no es uniformidad, es homogeneidad. Es decir, la ideología sandinista debe estar prendida en toda la militancia. No es que todos unánimemente pensamos de la misma manera, no, hermano. La ideología, la formación ideológica, la idea de sociedad, la idea de identidad, las raíces culturales, raíces históricas, esa ideología, esa carga ideológica tiene que ser homogénea. Y a veces ahí sí hemos fallado, a veces tenemos que fortalecer la formación para alcanzar la homogeneidad ideológica. Sigo con, fíjate que mira qué importante esto que viene ahora, porque tiene que ver, ilustra lo que ahora estamos viviendo. Carlos escribe sobre la intervención imperialista. 1975. Oigan qué interesante esto. La cuidadosa actitud del Frente Sandinista debe ser tenida muy en cuenta para demostrar que no practicamos un antiimperialismo ciego, sino un antiimperialismo responsable, fiel continuador de la actitud adoptada por nuestros antepasados. En efecto, dice Carlos, no ha sido un afán belicista lo que ha determinado las resistencias antiyanquis de 1855 a 1857, de 1909 a 1910, de 1912 y de 1926 a 1933. No ha sido la guerra como razón de ser, la actitud belicista, lo que condujo al antiimperialismo. No, dice Carlos. Ha sido el empecinamiento norteamericano lo que ha obligado a nuestro pueblo patriótico a emprender la lucha armada. O sea, a nosotros nos orillaron a defendernos con las armas. Nos orillaron los yanquis con sus intervenciones armadas de distintas maneras, que los filibusteros, que los marinos, que la Guardia Nacional, lo que sea. Pero no fue que a nosotros, por nuestros pantalones, no, ahora le vamos a hacer la guerra a los yanquis porque ya me caen mal. No, son los yanquis. Se han metido con nosotros, nos han intervenido, nos han venido a matar, nos han venido a robar, y entonces no nos queda de otra que tomar las armas y defendernos. Esto es muy importante. O sea, no somos, dice Carlos, nosotros no practicamos un antiimperialismo ciego, sino un antiimperialismo responsable. Y lo ilustra de esta manera. Recordemos, lo está escribiéndolo en el 75 en las circunstancias de la lucha armada. Si hoy trasladamos este concepto a la vida actual, nosotros no practicamos un antiimperialismo ciego, sino un antiimperialismo responsable, nos podemos iluminar el camino. Sigo con esta reflexión de Carlos Fonseca. Hay que recordar, dice, que estuvo en manos de nuestra organización, el Frente Sandinista,
la suerte de un jefe de la misión militar norteamericana, pero nosotros no nos dejamos arrastrar por la simple oportunidad física, tomando correctamente en cuenta de manera principal la situación política. O sea, nosotros le pudimos haber pasado la cuenta a ese gringo, pero nada ganábamos, porque las circunstancias políticas no nos eran favorables. Entonces nada ganábamos matando a ese hombre. Tenemos que ser responsables. También hay que recordar, dice Carlos, las medidas que se contemplaron cuando se expusieron algunas ideas en el tiempo previo al combate del 27 de diciembre. No se ha tratado, y esto es sumamente importante, no se trata de temor al imperialismo, sino de la preocupación de hacer ver a las masas, al pueblo y a la opinión pública la alta responsabilidad en los métodos de lucha del Frente Sandinista. Seguramente, dice Carlos Fonseca, en la nueva fase en que está en desarrollo, será necesario golpear directamente contra los intereses norteamericanos en Nicaragua. Está a la vista la creciente intervención yanqui en el país, aunque eso no quiere decir que necesariamente llegará el desembarco masivo de tropas, pero tampoco puede descartarse esa posibilidad. Por otro lado, dice Carlos Fonseca, nosotros tampoco podemos estar esperando que se dé tal desembarco masivo para proceder a actuar. El objetivo nuestro, y esto es básico entenderlo, compañeras y compañeros, Carlos Fonseca, el objetivo nuestro no es solo impedir tal intervención, sino también frenarla. Y en todo caso, hacer fracasar los objetivos, los fines que se propone con tal intervención. Sumamente importante. Todo esto no quiere decir, dice Carlos Fonseca, que debemos olvidar el cuidado, la reflexión con que el Frente Sandinista ha contemplado el enfrentamiento directo con el elemento yanqui. De modo que es necesario no escatimar los medios que permitan no solo hacer ver que tenemos razón, sino que se vea en la mayor proporción posible esa razón que nos hace. Es decir, nosotros no basta que tengamos convicción del antiimperialismo, que además sabemos que tenemos razón, que además tenemos que evitar la intervención yanqui de cualquier manera, sino que además tenemos que hacérselo ver a todo el conjunto de la nación. La gran razón que tenemos. De nada te sirve tenerla si no la explicas. Carlos Fonseca, hermano. Dice, luego se mete, fíjate que interesante el ángulo con que aborda el incidente famoso de los marinos gringos fusilados por Zelaya. Es interesante, van a escucharlo, lo voy a leer y después lo comentamos. La copiosa experiencia nacional anti-yanqui ofrece ejemplos tanto en lo negativo como en lo positivo. No queremos dejar de señalar cierto aspecto poco conocido relativo al fusilamiento de los norteamericanos Cannon y Gross en 1909 en las postrimerías del gobierno de José Santos Zelaya. Todos sentimos legítimo orgullo al ver la energía con que las autoridades nacionales, en un paréntesis de patriotismo, responden por la ya hollada soberanía nacional. Sin embargo, es poco conocido el debate que surgió en los círculos antiimperialistas de Nicaragua en relación con la corrección con que Zelaya tomó medida contra la recrudecida intervención yanqui en Nicaragua. Se sabe por lo menos de un documento suscrito en 1924 por Escolástico Lara, que después se identificó con la lucha de Sandino, y otras personas de espíritu patriótico y de origen popular. En tal documento, al mismo tiempo que se condena la intervención yanqui, se expresa desacuerdo con la forma en que fueron fusilados Cannon y Gross, señalándose que
esto fue precipitado por parte de Zelaya y que hubiera sido más ventajoso mantenerlos prisioneros por más tiempo, con lo que se hubiera encontrado en mejor posición para exigir el cese de la intervención en el país y al mismo tiempo denunciar ante la opinión pública de Estados Unidos y demás países la agresión norteamericana. Como es sabido, el fusilamiento de los norteamericanos mencionados fue utilizado como pretexto por el gobierno norteamericano para multiplicar la intervención en Nicaragua. Consideramos de mucho interés detenerse a pensar en el problema que plantea el documento de Lara y demás al que hacemos referencia. ¿Qué está diciéndonos aquí Carlos? Nos dice, espérate, acuérdate lo que pasó con Zelaya. Está bueno, pues Zelaya se va contra los gringos, defiende la soberanía nacional, dice Carlos, ¿verdad? Pero se precipita. Hay que reflexionar sobre eso. Se precipita al ordenar el fusilamiento de los dos gringos. Recordemos lo que pasó. Los yanquis contratan a dos gringos para que dinamiten un barco y le echen la culpa a Zelaya. Ahí en el río San Juan. Los descubren en la acción, los echan presos, los enjuician, los declaran culpables y los condenan a muerte y los fusilan. Entonces dice Carlos Fonseca, apoyado en esta reflexión de Escolástico Lara, que probablemente fue precipitado, que era mejor tenerlos de prisioneros, denunciar lo que estaba pasando, sobre todo en el ámbito centroamericano, y además que sirviera de moneda de cambio con los gringos, pues. Muy interesante, ¿no? Ay, por eso es que dice Carlos, que somos antiimperialistas, tenemos que ejercerlo de manera responsable, el antiimperialismo. No es antiimperialismo per se contra todo lo que sea, no, con responsabilidad. Y después se lanza Carlos a explicar lo del CONDECA, que para los que las nuevas generaciones, ¿qué fue el CONDECA? El Consejo de Defensa Centroamericano era una organización militar de la región, todavía existe teóricamente, lo que pasa es que ya no tiene las connotaciones de los años 60 y 70. El CONDECA entonces se reúne a los ejércitos centroamericanos y Somoza el que mangoneaba el CONDECA. Y de hecho aquí vienen tropas del CONDECA salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, intervienen en Nicaragua pedidas por Somoza tanto en la insurrección del 78 como en la del 79. Y eso está atestiguado por decenas de compañeros guerrilleros del Frente Sandinista de esa época. Invadieron todo Chinandega, llegaron hasta León, por el norte también entraron. Hubo gente del CONDECA que llegó incluso a la parte sur, al lado de San Juan del Sur, en el frente sur. O sea, el CONDECA terminó interviniendo en Nicaragua como una expresión, una extensión del brazo imperialista manejado por el propio Somoza. Entonces dice Carlos sobre este tema. En relación a la combinación de medidas militares y políticas, habrá que contemplar el peligro de intervención de una Fuerza Armada Centroamericana reaccionaria, más que con fines combatientes, y aquí viene la parte política, dice, con el objetivo de supervigilar una farsa electoral. Fíjense. ¿Ya? Es decir, porque en aquel momento se estaba tramando distintas variantes para que los yanquis pudieran salir del embrollo de Somoza, pero sin poner en riesgo el sistema de dominación en Nicaragua. Y una de esas variantes, además de la intervención militar, era que por la vía del CONDECA o del Mercomún o de lo que fuera, era inventar otras elecciones supervigiladas, como las de los marinos, en el 28 y en el 32. ¿Ah? Entonces dice, esto no es pura especulación, y cita Carlos el antecedente de República Dominicana en 1966 con elecciones supervigiladas por la OEA. Y miren la sorpresa de estas elecciones. Adivinen quién andaba de observador en nombre de la OEA en las elecciones de Dominicana. Recordemos qué fue lo que pasó. En Dominicana
hubo una invasión de Estados Unidos patrocinada por la OEA para liquidar al gobierno revolucionario y nacionalista de Juan Bosch. Y lo liquidaron. Se rebeló el coronel Camaño, lo mataron, etcétera, pues. Y después vinieron con la pantomima de elecciones, super vigiladas por la OEA, intervenida por la OEA, por los gringos a través de la OEA. ¿Me entendés? Y ahí llegó a adivinar quién andaba ahí entre esos. Pedro Joaquín Chamorro. Pedro Joaquín Chamorro era uno de los integrantes del personal de supervigilancia, recuerda a Carlos Fonseca. Entonces dice, esto no es pura especulación. Dado el deterioro de la OEA, a la reacción le podría bastar con la utilización del CONDECA. Tampoco está fuera, que ahora sería el SICA, ¿no? Tampoco está fuera de lugar citar la supervigilancia, así era que la denominaban, de las farsas electorales para el tiempo de la resistencia del ejército de Sandino. No puede pasarse por alto la demanda planteada con gran estruendo por la oposición. Esto es muy importante, este antecedente. Oigan esto, compañeras y compañeros. Dice, nos recuerda Carlos Fonseca. Lo voy a contar mejor para después, porque lo que cuenta es que en el 63, cuando se muere René Chic, ya se había muerto Luis Somoza, vienen nuevas elecciones. Entonces la demanda de la oposición burguesa de los conservadores, en aquel momento encabezados por Fernando Agüero, era que interviniera en Nicaragua la OEA. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Los conservadores de Fernando Agüero y de Pedro Joaquín Chamorro querían que la OEA interviniera en Nicaragua y se encargara de las elecciones en el 63. Dice Carlos, esta demanda ha sido temporalmente callada, aunque hay que observar que ni por demagogia han renunciado a tal demanda, lo que sugiere que se ha tratado solamente de un silencio temporal pero la tal demanda se ha mantenido latente. Es decir, vienen los conservadores, ya no la planteaban, pero tampoco la habían retirado, entonces la tenían guardadita, como lo quisieron hacer en el 79 con el FAO, con el después cardenal Obando, el arzobispo de Managua, con Carter y con aquel famoso mediador que tenían los gringos, y con el concurso de algunos gobiernos de América Latina, ¿no? Que querían hacer aquella suerte de que una junta de gobierno donde no estuviera el frente, que viera la combinación Guardia Ejército Popular Sandinista, etcétera, pues. Y después ampara la OEA a organizar las elecciones. O sea, la OEA siempre, en la historia de Nicaragua también, ha sido uno de los instrumentos de los yanquis para intervenir en el país. Y la oposición burguesa de este país, la burguesía nicaragüense, la oligarquía nicaragüense, siempre ha estado consciente que la OEA es un instrumento que puede estar a su servicio en cualquier momento. Y ahorita eso es lo que hacen. Interesante, ¿verdad? Cómo el comportamiento de la burguesía en Nicaragua, de la oligarquía, de los vendepatrias, es sistemáticamente coherente, precisamente en su estirpe vendepatria, en su estirpe apátrida. Es consecuente. Ellos siempre han sido apátridas y lo dibujan de distinta manera. En unas veces contratando mercenarios, como ocurrió con Walker, en otras veces invocando la invasión yanqui, como ocurrió en 1910 y 12, en otra apadrinando al jefe de la Guardia Nacional, que sabían que era puesto por los gringos y sabían que era un ejército de ocupación en el país, y lo apadrinaron, se beneficiaron de aquel control sanguinario que ejercía la Guardia sobre el pueblo de Nicaragua.
¿Me entiendes? Es decir, es coherente, es sistemático. Y después agarran a la OEA. Así que querían que la OEA viniera a organizar elecciones en la década del 60, igualito que ahora. Igualito, hermano. Así que no se componen estos desgraciados, ¿verdad? Sigo, porque nos tenemos que ir. Y dice Carlos Fonseca, ¿no? Podría también verse que en una forma de aparentar cierta evolución del intervencionismo de la pseudo oposición burguesa es sustituir la participación de la OEA por la participación de los hermanos, entre comillas, centroamericanos. Un síntoma del papel del CONDECA se refleja en la urgente reunión celebrada en Managua después de los sucesos del 27 de diciembre del 74. Es decir, Carlos estaba advirtiendo, espérate, no solo es la OEA, también pueden usar el CONDECA y no en la parte militar, sino usarlo en la parte política. Eso es lo que está advirtiendo Carlos. Así como no les dio resultado a la OEA, pueden entonces agarrar el CONDECA desde la parte política para que venga aquí, disque a organizar elecciones. Ya, como son de sinvergüenza, ¿verdad? Y los yanquis siempre utilizan todos los instrumentos a su alcance, que ellos mismos han creado, para tratar de intervenir en Nicaragua y en cualquier otro país. Y finalmente lo hicieron, como repito, con las tropas del CONDECA, cuando invadieron Nicaragua con la autorización de Somoza para ayudar a la Guardia Somocista a sofocar la rebelión popular, y no pudieron. Salieron en guinda. Me acuerdo los barcos allá por las playas de Puerto Sandino, hasta arriba, por Corinto, por todos esos lados, por el Rialeo, para arriba incluso, para el lado del Viejo. En guinda salieron los salvadoreños en barco, mano. Después de que los guerrilleros los iban derrotando en cada posición. Lo mismo ocurrió en el sur, igualito ocurrió en el sur. Entonces, siempre hay instrumentos que están al servicio de los yanquis que no necesariamente solo son los conocidos como los marinos o la OEA, hay otros. Y hay que estar atentos. El imperialismo asume distintas variantes para intervenir, para intentar sofocar a los pueblos. Y no hay que dejarse engañar. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.